Siguiente invitado, me voy a tomar unos segundos, me voy a tomar una licencia en la previa de lo que va a ser el Día Mundial de la Prensa, porque a partir de esta fecha, que por cierto tiene contempladas una serie de actividades en nuestra capital a partir de hoy, que por cierto vamos a estar cubriendo, entre ellas este homenaje al equipo que fundó e integró Teleanálisis, donde varios de quienes han sido parte de la historia de esta radio participaron, como Juan Pablo Cárdenas, la misma Juanita, quien trabajó en la revista Análisis por muchos años. Nos han llamado acá a la radio varios auditores, auditoras para saludarnos, para agradecer por el trabajo que entregamos y a partir de esos llamados, nosotros como Radio Análisis, como equipo de Radio Universidad de Chile, queremos agradecerles a ustedes por todo el cariño que nos entregan a diario, los mensajes que nos mandan a través de redes sociales y por cierto también a través del teléfono, como se hacía antiguamente, ¿no? En las radios cuando la gente llamaba a los teléfonos. Bueno, acá las líneas están abiertas también para recibir sus preguntas, sus sugerencias, en fin, y también estos agradecimientos que por cierto nos llenan el corazón. Así que muchas gracias por entregarnos este cariño a diario acá a todo el equipo de la radio Universidad de Chile. Ahora sí, continuamos con el programa y saludamos a continuación al investigador de Fundación Sol, Recaredo Galvez. ¿Cómo estás, Recaredo? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti, Recaredo, por estar con nosotros a esta hora de la mañana en representación del equipo de Fundación Sol en este espacio que tenemos semanalmente y en esta ocasión para hablar de un tema que fue uno de los puntos que, por cierto, se puso sobre la mesa durante la jornada de ayer en el contexto del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, que es el tema de la sindicalización, este proyecto, ¿no? Esta idea que en su momento se puso sobre la mesa respecto de avanzar en negociaciones ramales a nivel de diversas áreas productivas, un tema que está, por cierto, ahí un poco congelado, y a partir de eso destacar un trabajo que ustedes han hecho ahí en Fundación Sol, un nuevo estudio titulado Sindicatos y Negociación Colectiva, Panorama Estadístico Nacional y Evidencia Comparada a 2024, es decir, a este año. ¿Qué podríamos decir en líneas generales, ¿no, Recaredo, respecto de este trabajo que ustedes realizaron ahí en Fundación Sol y acerca también de lo que pudieron descubrir del estado de la sindicalización en nuestro país, en nuestro país? Muy bien, pues del estado de la sindicalización en nuestro país hay una serie de análisis que se acompañan en el estudio que tú mencionaste. Dentro de las principales conclusiones, como tú nos decías, está primero un aspecto que es muy relevante, que dice relación con que estamos ante una situación de sindicalización, de sindicalismo en nuestro país que es bastante débil. Eso es un punto importante, da la estructura de las organizaciones. Son organizaciones sindicales que en su mayoría son pequeñas y dadas las restricciones legales tienen que negociar principalmente a nivel de empresa. Eso es lo que se establece. No existe la posibilidad de que las organizaciones sindicales realmente tengan autonomía. Por otro lado, otro de los autonomía real para poder negociar en distintos niveles, a eso me quería referir. Por otro lado, también hay aspectos que nos resultan del todo interesantes, que tienen que ver con que este mismo asunto, que dice relación con la cobertura o con, con el porcentaje de las organizaciones de trabajadores que se encuentren sindicalizadas, donde encontramos esas realidades en distintos países, dado de que este estudio aborda eh, no solo la realidad chilena, sino que también hace un ejercicio de comparación con otros países y su realidad sindical. Entonces, en aquellos países donde hay una mayor tasa de sindicalización de la fuerza de trabajo y donde en gran medida la cobertura de la negociación colectiva puede ser mucho más extensa y puede darse en muchos niveles, no solo en el nivel de empresa, vamos a encontrar que en esos países hay también menores niveles de desigualdad. Incluso hay estudios que han planteado esto abiertamente, que existe una relación entre estas mayores tasas de sindicalización de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo menores niveles de desigualdad en esas sociedades. Entonces, queremos poner sobre la mesa que el punto, que es un punto muy relevante en términos de cómo existe la posibilidad dentro del mundo del trabajo de que exista un espacio de negociación para que ahí se puedan construir salarios. O sea,
esto es algo muy relevante, porque al final del día no estamos hablando de que haya una norma que establezca un monto del salario o que hayan distintas normas que en el fondo solo sean favorables para la organización sindical, dado que eso históricamente es algo que se logra solamente con la lucha sindical, sino que de lo que estamos hablando es que por lo menos no existan trabas para que se negocie en distintos niveles de organización, para que se pueda hacer esto a nivel ramal, en la negociación colectiva por rama, la que nos permite comprender de mejor forma qué es lo que ocurre en un sector económico y de qué manera pueden organizarse las distintas instituciones sindicales, las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras en ese sector económico para poder obtener algún tipo de mejora en su calidad laboral, pero principalmente para la construcción de salarios. Al mismo tiempo, eso ayuda incluso a definir otros elementos que no necesariamente van a tener que ser mediados por una ley, como por ejemplo la jornada, como por ejemplo otro tipo de beneficios que se pueda destinar para los trabajadores y trabajadoras de un sector económico, o al mismo tiempo es muy importante otro elemento que planteamos en este estudio, que la negociación, ya sea en rama nacional o local, no excluye los distintos momentos o espacios para negociar. Es decir, no, el hecho de que en un país se pueda negociar ramalmente o se pueda negociar en la empresa no es para nada excluyente. Pueden coexistir esta forma de negociación, incluso en la mayoría de los países que revisamos, que son países que en realidad corresponden incluso a la OCDE. No estamos hablando acá de países que habitualmente podemos pensar puedan tener políticas que sean más cercanas a los trabajadores, sino que estamos hablando de los países más industrializados en este contexto, que se utilizan como referente económico habitualmente para algún tipo de política pública que tenga que ver con el ámbito más relacionado con la economía en general, pero en este caso, si las miramos en términos de sindicalización, vemos que son mismos países que sirven para referente en otras materias. Si los tomáramos como referente en términos de la posibilidad de negociar en distintos niveles, ahí pareciera que no estamos dando con el examen, o sea, no estamos llegando, estamos muy lejos todavía de que puedan existir estas libertades, de que en el fondo se puedan construir salarios dentro del mundo del trabajo a través de la negociación entre organizaciones de trabajadores y empleadores. ¿Ya? Entonces, ahí es donde queríamos colocar el acento, Uh porque -huh. si lo pensamos, solo para cerrar esta idea, de 23 países de la OCDE que observamos, al menos en 21 había negociación colectiva en más de un nivel, y quienes no estaban dentro de ese grupo eran Chile y Japón. Entonces, en gran medida eso es un aprendizaje que tenemos que tener sobre la mesa y que tiene que empujarnos a mirar en la dirección donde realmente se valore la negociación colectiva de los trabajadores de forma libre, en los niveles que ellos requieren. Ujú. Recaredo, sabemos que los porcentajes de trabajadores que pueden realizar una negociación colectiva en sus trabajos es baja. Pero incluso dentro de ese porcentaje bajo existen problemas. Un porcentaje importante de esas negociaciones se hacen en condiciones que podrían calificarse de precarias. ¿Cuál es la realidad de los trabajadores que efectivamente pueden realizar negociaciones colectivas, pero que aún así incluso no se llegan a los resultados que uno desearía que pudiesen tener? Bueno, acá en gran medida estamos en un escenario que es del todo desfavorable para las y los trabajadores en Chile. Nosotros hacíamos una reflexión en términos de cómo esto impacta principalmente en el nivel de salario. Si nosotros observamos la distribución general de los ingresos en nuestro país, o incluso si miramos solamente un nivel más exigente para el análisis, que podría ser aquellas empresas privadas de 200 y más trabajadores, lo que observamos es que en términos de salario en esas empresas no estamos en una situación que se escape demasiado de la realidad general. O sea, ahí tenemos que la mitad de la y los trabajadores está rondando los 700.000 pesos de ingreso líquido mensual o menos, ¿ya? Entonces, esto ya nos da una idea de cuán importante es que existan niveles de negociación colectiva donde realmente
podamos tener una perspectiva más clara de las ganancias de un sector económico como tal, y no solo estar encerrada la y los trabajadores en una negociación con su empresa, que muchas veces estas empresas corresponden a distintas otras empresas que cuando las miramos sectorialmente, cuando las vemos a ese nivel productivo, vamos a poder identificar de manera más clara cuáles son los niveles de ganancia y de acumulación que estas empresas pueden llevar a cabo versus cuál es la realidad salarial de la y los trabajadores de las mismas. Entonces, desde nuestro punto de vista, hay acá una realidad que es muy importante de visualizar y sobre todo de discutir. También hemos visto cómo hay organizaciones de trabajadores que tienen interés en llevar a cabo esta discusión y que han trabajado para poder impulsarla. Existen distintas organizaciones no solo sindicales, sino que confederaciones que han estado trabajando en diseñar propuestas para llevar a cabo negociaciones colectivas sectoriales y llegar a este nivel de negociación colectiva ramal. Entonces termina siendo algo que probablemente, más allá de lo que en la normativa nos vayamos a encontrar que proponga el gobierno, que están hablando, como tú decías al inicio, de una reforma, desde nuestro punto de vista es muy importante escuchar qué es lo que desde el mundo del trabajo se está proponiendo, es decir, qué es lo que las organizaciones de trabajadores están proponiendo y quieren colocar sobre la mesa. Y eso tiene que ver con una negociación colectiva por rama. Entonces, también tenemos que entender que la libertad de que las organizaciones sindicales puedan proponer su estrategia de negociación nos ayuda a ir visualizando que también pueden darse espacios para la mejora en términos del campo del mundo del trabajo. O sea, por ejemplo, hoy día hemos visto todo lo que ha significado esta implementación de la ley de las 40 horas. En gran medida, desde la Fundación también advertimos que este era un tema que se estaba planteando sobre un terreno en el cual existe debilidad para el actor del mundo sindical, para las organizaciones de trabajadores, para poder llegar a una negociación en su empresa y poder determinar con eso la mejor manera de implementar esta política. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que antes de hacer ese tipo de reformas, es importante fortalecer a quienes están en el mundo del trabajo, porque si no, al final de cuentas van a quedar una serie de situaciones delegadas a la negociación que se dé entre empleadores y trabajadores, pero si sabes que uno de esos actores es más débil estructuralmente, dada la historia de la implementación del plan laboral, dado que las reformas que se han hecho en el modelo de relaciones laborales en nuestro país han sido muy acotadas y no han desmontado del todo el modelo de relaciones laborales que instaló José Piñera durante la dictadura, se vuelve urgente pensar en cómo revertir esa situación y cómo quitar las trabas que existen desde el espacio normativo, desde la norma, desde la ley y las instituciones estatales, para que realmente se pueda llevar a cabo algo tan básico como lo que reconoce la propia OIT como la libertad sindical, que contiene la libertad para que las organizaciones de trabajadores determinen sus propias estructuras, la libertad para que puedan proponer la negociación en los distintos niveles, y al mismo tiempo la libertad para poder llevar a cabo procesos como la huelga, que en el fondo se llevan cuando el conflicto en el espacio laboral no quiere ser atendido por la parte empleadora, ¿verdad? Y es necesario buscar acercamiento y por eso es que los trabajadores en ese contexto deciden paralizar y hacer ese llamado de atención. Entonces, y al mismo tiempo existen distintas posibilidades de que la huelga pueda tener un momento en el cual los trabajadores la lleven a cabo, no necesariamente en la negociación colectiva arreglada, como habitualmente en términos normativos hoy día hemos visto que está establecido en nuestro país. Entonces creemos que ahí hay una serie de piezas de este engranaje que se pueden mover cuando tiene más poder el actor del mundo del trabajo, la y los trabajadores, y son piezas que en el fondo permiten que realmente exista un mayor nivel de direccionalidad respecto de cuál es la sociedad que queremos en términos del mundo del trabajo. O sea, desde nuestro punto de vista hay que mirar realidad con el trabajo en el centro y darnos cuenta de todo lo deficitario que hoy día tenemos en ese contexto y cómo eso impacta tanto en la vida actual, es decir, hoy día en términos de la relación entre los gastos promedios de un hogar que están por sobre 1.450.000 pesos,
versus los ingresos que recibe la gran mayoría de las y los trabajadores, podemos observar de que estamos muy, muy distantes, ¿ya? Según la misma cifra que había planteado anteriormente. Por otro lado, cuando miramos las pensiones, que también se construyen en gran medida durante la vida laboral activa de las personas, también estamos teniendo pensiones que son bajísimas y que no están por debajo de los mínimos establecidos incluso en términos de la referencia del salario mínimo. Entonces, todo esto está en torno al mundo del trabajo. Nosotros creemos que una manera de ir avanzando en la resolución de estas cosas es que tenga el poder suficiente la organización de trabajadores y trabajadoras para, a través de la negociación, o sea, creo que el planteamiento es bastante cauteloso incluso, ni siquiera está proponiendo cómo tiene que ser esa nueva realidad, sino que incluso está proponiendo que exista la posibilidad de negociarlo, Ujú. de discutirlo, de construirlo en conjunto. Entonces creo que hemos estado en un extremismo en términos de la exclusión de estas posibilidades para la y los trabajadores y es una situación que no da para más. O sea, probablemente si no salimos de ese inmovilismo en el que se ha estado de poder hacer cambios estructurales reales, lo que vamos a seguir viendo es el deterioro de la situación del trabajo y de la vida de las personas, porque Ujú. al final de cuentas esto impacta directamente en la vida, en los cuidados de la y los trabajadores y sobre todo a la larga es algo que nos va a llevar a una sociedad que va a tener que enfrentar estos problemas y con las estructuras que hoy día tenemos en salud, en pensiones, en términos del trabajo, probablemente la manera en la que se va a abordar no va a ser la mejor, como lo hemos Sí. estado viendo. Sí, bueno, Recaredo, queremos agradecerte como siempre el tiempo que tienes para estar con nosotros, con nuestros auditores y auditoras, y recordarle también a nuestros seguidores que pueden visitar el sitio web www.fundacionsol.cl. Ahí van a encontrar entonces el estudio completo, sindicatos y negociación colectiva, panorama estadístico nacional y evidencia comparada a 2024. Recaredo, un abrazo, te esperamos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes, un abrazo también y que estén muy bien con lo que comentaba al principio de la conmemoración. Un Sí, abrazo. muchas gracias. Y nos vamos, son las 9.